Dale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que les agradecemos muchísimo que estén acá presentes y también le agradecemos muchísimo a Jorge. Yo la verdad que he tenido la suerte, y seguramente muchos de ustedes, de compartir las dos visitas que Jorge hizo a la ciudad de Mar del Plata en los últimos 10 años. He tenido el honor de visitar algunas de sus obras con él en la ciudad de Río de Janeiro, lo cual es una de las cuestiones que tengo presentes y como uno de los recuerdos más preciados, tener el honor de la mano de Jorge de conocer algunas de sus obras. Y la verdad que en realidad hablar de la trayectoria de Jorge es difícil porque ocuparía mucho más tiempo del que en realidad cualquiera de los que está escuchando les gustaría escuchar a Jorge. Y por otro lado, Jorge es un arquitecto de culto, con lo cual los que lo seguimos somos conocedores de su obra, de su filosofía, y siempre es un gusto escucharlo. La verdad que este evento que organizamos en conjunto con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, la verdad que para la Universidad Atlántida Argentina es un gusto. Y lo organizamos no casualmente. Desde la universidad lo que estamos haciendo es invitar a repensar lo que es hoy la enseñanza de la arquitectura. Pensamos que estamos en una realidad en Latinoamérica en la cual el 80% de las ciudades no está construida por arquitectos. Pensamos si realmente el profesional que sale de nuestras universidades es un colaborador o un asesor de esa gente que construye sus propias viviendas. Dudamos de que hoy la universidad esté dando formación para planificadores que ejerzan la gestión desde el Estado. Tenemos muchas dudas de universidades que generalmente se manejan con los programas de los años 90, y demás está decir cómo avanzan las cosas y cómo se van transformando en el mundo y sobre todo en nuestra América Latina, que en realidad sin duda es nuestro foco de atención. Con lo cual creemos que es muy oportuna esta reflexión entre la universidad y una entidad gremial prestigiada, como es el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Y el primer paso que queremos dar en conjunto, obviamente, es por qué Jorge Jáuregui. No es casual que lo invitemos a Jorge. En Jorge estamos expresando una mirada de Latinoamérica, estamos expresando una mirada de los más necesitados, estamos expresando una mirada filosófica de lo que para nosotros es la ciudad y es la arquitectura. Entonces, en conjunto con el Colegio de Arquitectos y de la Universidad Atlántida Argentina, damos este primer paso de tener el honor de tenerlo a Jorge como disertante y repetir nuestra satisfacción, nuestra alegría desde la universidad de hacer este primer evento con el Colegio de Arquitectos de la provincia. Así que bueno, nada más por nuestra parte desde la universidad, y es un gusto, y la verdad disfrútenlo, que vale la pena. Gracias, Marcelo. Nosotros también estamos realmente orgullosos de poder articular esta actividad porque entendemos que esto, que parece ser en este momento una cosa casi, no diría fundacional, pero no tan habitual, de articulación entre la universidad y quienes ejercemos, digamos, la posibilidad de representar a los colegas que precisamente por ahí se han formado, entendemos que es una obligación, pero que no siempre se cumple, por eso agradecemos realmente esta situación. Y bueno, nosotros, digamos, con la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, el Colegio de Arquitectos formaliza un compromiso con la realidad que es inevitable abordar poniendo el tema en la agenda institucional. No obstante eso, digamos, esta situación se agota en este gesto formal, más allá de la trascendencia que tiene, sino que debe evidentemente tener un importante bagaje de contenido. En ese contexto, sabemos que el tema tiene un alto grado de complejidad y expresa en el territorio las tensiones de una sociedad desigual, que si bien gran parte de nuestro objetivo es conocer la realidad de nuestro territorio y el quehacer, muchas veces, como decimos, invisibilizado de muchos de nuestros colegas, también sabemos
que el problema no es exclusivo ni se agota en los límites geográficos, ni de nuestra provincia ni de nuestro país. Y si bien en cada lugar adquiere características particulares, es América Latina uno de los territorios donde más descarnadamente se evidencia la proyección de estas desigualdades. Por lo tanto, no tenemos duda que el valioso aporte de Jorge Jáuregui no solo está avalado por su brillante trayectoria y experiencia, sino que además acerca a una visión mucho más integral del problema que entendemos es necesaria. Por lo cual, cuando los colegas encabezados por Marcelo de la Universidad Atlántica nos invitaron a esta actividad conjunta, no tuvimos ninguna duda que a la calidad del expositor se suma algo que entendemos fundamental y básico, que es la labor conjunta entre distintos sectores de la sociedad en el cual las universidades cumplen un rol fundamental como formadores y este es un claro ejemplo de compromiso con la realidad y de tarea conjunta entre dos instituciones que tienen la responsabilidad de estar al servicio de la sociedad. Por lo cual, para nosotros, esto es un claro ejemplo de lo que estamos pregonando y queremos demostrarlo con los hechos. Así que hoy para nosotros es un orgullo contar con la presencia de Jorge y, como dije antes, con esta actividad conjunta que esperamos podamos seguir desarrollando por mucho tiempo. Nada más. Lo dejo en la compañía de Jorge, que es el principal invitado. Bueno, gracias a Marcelo por la invitación, al Colegio de Arquitectos, que son viejos amigos, muchos amigos tengo ahí, y es realmente un gusto. Es bien emocionante hablar en este momento en América Latina, en este sentimiento de alivio que tenemos, porque uno de los peores gobiernos digamos, está siendo sustituido. Yo anoté unas cosas tomando un café para no olvidarme en esta introducción sobre esta circunstancia política. La voy a leer, aunque está escrita en un papelito, porque es un alivio. Porque Trump, para mí, había instalado algo como la inevitabilidad de lo absurdo, de lo inculto, de lo que en Brasil, que sigue en la misma situación, se llama bosalidad. Pónganlo después en el traductor, bozal, con C cedilla o con 2 S. Es una palabra bien interesante portuguesa. ¿Qué significa la bosalidad? El gobierno de los malintencionados, de los tendenciosos, de los mentirosos. Y eso ya cambió de sentido apenas, a partir del discurso de Biden de la restauración de la razón, de la responsabilidad en relación al problema ambiental, de la lucha contra el racismo, del apoyo en la ciencia y de la búsqueda de la cooperación internacional basada en acuerdos. Eso para nosotros es bien importante en América Latina. Cooperación internacional basada en acuerdos, que incluye la universidad y todo el resto de la sociedad. Y para no olvidarme, un comentario sobre el nombre de la universidad, Marcelo, Universidad Atlántica, es muy bonito. A mí me hace pensar en un océano de relaciones, Atlántico, o sea, algo grande, algo importante, poético inclusive. Entonces yo decía, en este momento cambiaron las expectativas generales del mundo de negativas para positivas. Apenas expectativas, pero no es poco. Eso junto con la vuelta de los gobiernos populares en Argentina, en Bolivia, en Chile, que crea un sorprendente final para este 2020 que comenzó tan mal. ¿Quién se iba a imaginar al inicio del 2020 que íbamos a terminar casi festejando? No digo festejando, pero casi. Entonces, eso es lo que
a mí me suscita como estado de espíritu este particular momento que estamos viviendo. Cada uno con sus problemas, cada país con sus problemas, que no son pocos, evidentemente, y que no tenemos modelitos para seguir para resolverlo. Porque otra cosa que cae por tierra es este supuesto modelo de la democracia de América del Norte. O sea, ¿qué democracia es esa? Digamos que donde la minoría puede gobernar, por ejemplo. Democracia. Para Platón eso sonaría absolutamente ridículo. Y todavía un país donde supuestamente un país tecnológicamente avanzado que todavía está contando votos. Es una cosa increíble eso, increíble. Tecnológicamente atrasado en un aspecto fundamental que dice a la cuestión del manejo de la cosa pública, que no es poca cosa. Entonces, ese modelito norteamericano cayó y está cayendo por tierra de la supuesta democracia. Y el otro modelito que cayó acá al lado nuestro es Chile, que por tanto tiempo se vendió como era el camino para el desarrollo, para el crecimiento, para el país estable, etc. Vimos cómo eso finalmente se vino abajo. Entonces, en ese sentido, es un momento bien positivo para todos nosotros, para el mundo y en especial para América Latina. Yo estoy bien contento de terminar 2020 de esta manera, que nunca sospeché que podría venir a ser así. Voy a colocar la primera imagen aquí para hacer un comentario sobre ella, sobre el título que le pusimos a la presentación. Primero, la cuestión de las tomas de tierra, que en Argentina está bien candente, no solo en Argentina, aquí también en el Amazonas, en Brasil, pero esa cuestión de la toma de tierra después podemos detallar más. Y yo ya les recuerdo que en el site mío, en Reflexiones post-pandemia, está ese texto que se llama Encerrados afuera, que habla exactamente de las tomas de tierra. Entonces yo no me voy a detener mucho en eso porque ya está ahí. Los conceptos fundamentales están en ese link ahí, Encerrados afuera, que el título casi dice todo. Tomas de tierra, entonces diría así, bien claramente, que significa la incapacidad de anticiparse a los problemas. Claramente, si hay tomas de tierra es porque hay una incapacidad, una incompetencia en el manejo de los problemas del acceso de los sectores populares a la habitación, al hábitat, más general todavía que habitación, en toda América Latina. No solo, pero especialmente estamos hablando aquí de América Latina. Entonces, a mí la cuestión que me suscita inmediatamente es eso. Eso era evitable, había cómo anticiparlo. Claro, yo estoy hablando desde 40 años atrás para acá o más. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Argentina, ya estaban las tomas de tierra. Y yo también tengo ahí una reflexión ahí en ese encerrado afuera que nos recuerda de que las tomas de tierra comenzaron, que las tomas de tierra comenzaron aquí desde que llegaron los conquistadores. O sea, y a partir de ahí siempre hubo tomas de tierra. Nunca se consiguió resolver ese problema. Después, políticas públicas, es la otra parte del título. Bueno, obviamente, cuando uno habla de políticas públicas, se refiere a políticas públicas consistentes, estructuradas, integradoras de diferentes dimensiones.
Las políticas públicas tienen multiplicidad de dimensiones que hay que poder ecuacionar. Esa es otra palabrita bonita de la lengua portuguesa. Cuando uno puede ecuacionar algo, o sea, ponerlo en ecuación, quiere decir que está en condiciones de poder venir a resolverlo. Entonces, ecuacionar los problemas es una cuestión central de las políticas públicas. Mercado, bien, mercado. Sí, ¿qué podemos decir del mercado, de todo lo que ya se dijo? Siempre inmediatista, oportunista, buscando, entre comillas, sacar ventaja en cualquier circunstancia. Entonces, no es un elemento serio a llevar en cuenta. Tiene que ser encuadrado, condicionado, ecuacionado, digamos. El mercado también. Y exclusión, bueno, es la condición nuestra de latinoamericanos. Siempre estamos, una gran parte de la población en situación de exclusión, y no solo en Latinoamérica, sino, sabemos, en el mundo entero. Inclusive en el supuesto mundo desarrollado. Es solo ver las imágenes de la gente en la calle, en Nueva York, en las principales ciudades norteamericanas, y en todos lados, en París y en cualquier otro lugar. Ahora, yendo para la parte de abajo del título, el bien común. Ese concepto de bien común, o sea, lo común con mayúscula, lo común, lo en común, es fundante, o sea, de lo social, de lo democrático, de lo incluyente. Bien común que dice respecto a lo que interesa al conjunto y no solamente al individuo, a lo individual. Entonces, bien común, ese término hay que siempre buscarlo y trabajarlo y asociarlo filosóficamente, que es lo común desde el origen del pensamiento. Diseño urbano y habitacional. En relación con el diseño urbano, creo que estamos todos de acuerdo en que queremos hoy, y desde mucho antes de la pandemia, la ciudad densa, compacta, conectiva y verde. Pero verde no solamente porque plantemos muchos arbolitos, que hay que plantarlos, sino pensando el verde como infraestructura vegetal. En ese sentido, creo que la cuestión es reverdificar nuestras ciudades a todas las escalas, pequeña, media, grande y territorial. O sea, hacer más híbrido lo artificial y lo natural, reintroducir naturaleza en la ciudad, en todos los aspectos, en todas las escalas. En relación con lo habitacional, y ahí vamos a ir después específicamente a la pospandemia, ustedes saben que me puedo equivocar porque aquí es pandemia, entonces, o pandemia o pandemia, bueno, puedo usar en cualquier momento las dos palabras. Lo habitacional es siempre el desafío permanente y está caracterizado por la incompletitud de las respuestas. Nunca vamos a tener la última palabra, nunca. Es como en el lenguaje, no existe la última palabra. Es algo en abierto, en proceso permanente, en cuanto subsistamos en este planeta. Pero eso tiene obligaciones para nosotros, arquitectos y urbanistas, siempre buscando la mejor respuesta, claro, a la enorme multiplicidad de variables que implica hablar de lo habitacional. Paso a la segunda imagen. Aquí, entonces, relacionado con lo que decía al inicio, vale la pena esta lembranza, utilizando otra palabra portuguesa. Este texto yo lo hice a partir de la relectura de Freud, del texto de él,
del 1930, el malestar en la cultura, adecuándolo, digamos así, adaptándolo a las circunstancias actuales. Malestar político, por ejemplo, debilidad de la democracia, manipulación de la opinión pública, bueno, es evidente en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Cómo luchar con eso? ¿Cómo lidiar con eso? Es un problema, es un desafío, es un enjeu, como dicen los franceses, permanente, que está ahí, que no hay tampoco aquí la última respuesta. Vemos cómo la tecnología, siempre con sus dos aspectos, el positivo, el conectivo, el facilitador, y el otro, el negativo, el que contribuye para debilitar lazos sociales, el que contribuye para difundir no verdades, inverdades. Eso tampoco todavía la sociedad encontró la forma de vincularse, de, digamos, controlar, regular eso. Malestar económico, obvio, en América Latina, crecimiento a cualquier costo, aumento de las desigualdades y, bueno, y todo lo demás que podemos asociar con eso. Malestar social, obvio, exacerbación de las diferencias, intolerancia, xenofobia, rechazo a los inmigrantes, etc. Malestar ambiental, claro, en todos los países. Contaminación, polución, incendios, calentamiento global, agotamiento de la fuente de recursos, todo eso. Malestar urbano, evidente. Ciudades con grandes desigualdades y enormes áreas sin calidad urbanística, arquitectónica, paisajística y ambiental, que excluye de los beneficios de la urbanidad a una enorme masa de la población, y no solo a los que están en la informalidad. Y finalmente el malestar en la subjetividad, que es ese, como decía Freud, ese pacto del progreso con la barbarie, evidenciado hoy en varios países. No voy a decir los nombres para no, digamos, ser tendencioso. Vamos a la próxima imagen. Aquí entonces empiezan las cuestiones en inglés, pero no importa, es lo mismo. Esta es una intervención en la ciudad formal, en el eje histórico de la ciudad, al lado del cual está mi estudio, donde estamos ahora con Talis, que es un arquitecto aquí que me acompaña siempre en las presentaciones, carioca. Entonces, ¿en qué consistió este plan que se llamó Río Cidade, que era de reinstalar el urbanismo en la ciudad? Eso no anda para salir. Bueno, tiene que ver con recentralización. Era un programa para reactivar los principales ejes comerciales circulatorios de los diferentes barrios, de todos los barrios de Río de Janeiro. ¿A través de qué? A través del urbanismo, a través del urbanismo, de la infraestructura, de la reordenación del sistema viario, el rediseño de las veredas, de la activación económica que la inversión pública siempre induce, de una recuperación del espacio público y de todos los espacios residuales a lo largo de esas vías estructuradoras, y solución de problemas de inundación, de todo el rediseño del mobiliario urbano, la complementación de la vegetación urbana, nuevos sistemas de iluminación y nueva señalización del espacio público. Aquí yo solo puse algunos fragmentos de lo que construimos a través de esa intervención, y que está en el centro, esta especie de fuente ahí en el suelo, que es algo muy importante en Río, una ciudad rodeada por el mar y con muchas lagunas, pero que no tiene agua en sus espacios públicos. Las plazas en Río no tienen fuentes, y si las tienen están secas.
O sea, algo así como que no se valoriza el agua en las fuentes, diferente de Roma, por ejemplo. En la Roma imperial, que llegó a haber 2000 fuentes, en Río no hay ninguna. Claramente, alguna cosa dice de esa condición de urbanidad, ciudadanía, etc. Entonces ahí yo muestro diferentes ejemplos, diferentes escalas, espacios de convivencia para los niños, para los jóvenes, etc. Y este eje que está marcado ahí a la izquierda abajo, sobre la foto del Google, que muestra el área de la intervención, fue un dinamizador bien importante para todas las calles transversales, porque cuando el poder público invierte en la mejoría del espacio público, de la calidad urbanística del espacio público, también se benefician todos los de alrededor, digamos, la inversión pública difumina estímulos para la recuperación arquitectónico, urbanística y del espacio público de una gran área alrededor. Es un gran dinamizador. Por eso es un programa fue un programa bien interesante que reinstaló la discusión en la ciudad sobre la cuestión urbana. En los bares de las esquinas, además de discutir el samba que va a ser el vencedor de cada año, se discutía la ciudad. No es poca cosa. Vamos a la próxima. Este es el complejo de Alemán, una de las famosas favelas de Río, bien grande, una de las más grandes, 80.000 habitantes, donde, ¿en qué consistió la intervención urbanística? Ese urbanismo social que está ahí en el título, articulado con desarrollo económico local. Obviamente, para mí, no existe política pública eficaz que no articule urbanismo social con desarrollo económico local. Si no hace eso, va a ser siempre deficiente la intervención. Además de hacer toda la infraestructura, la arquitectura, en este caso hubo un teleférico, claro, había que construir mucha habitación, había una gran demanda que los gobiernos anteriores no habían contenido, esto se hizo con Lula, lo aclaro. Espacio público, equipamiento público, seguridad ciudadana, que es un tema bien caliente aquí en América Latina siempre. Esta era la favela más inaccesible que había en Río antes de la intervención. Que una de las razones de haber puesto un teleférico en ella, haber instalado un teleférico de 3,5 kilómetros, fue desbunkerizar el tope de los Morros, que era donde estaban escondidos los narcotraficantes, milicianos, digamos, toda esa cosa que hoy se reinstaló de nuevo por, obviamente, ineficiencia de los gobiernos que vinieron después, evidentemente. Reconfiguración de las centralidades. Claro, reconfiguración de las centralidades es uno de los elementos, además de valorizar las centralidades existentes, reconfigurarlas, introducir otras nuevas que sean capaces de resignificar todo el lugar. Aquí este es el núcleo habitacional inicial que hicimos. Aquí se construyeron 2.000 unidades. Yo muestro la primera implantación, 350, más el centro de generación de trabajo y renta que está a la izquierda, el campo de fútbol, los espacios para los jóvenes, la tercera edad y los niños que juegan mientras sus padres se capacitan en ese equipamiento público, etc. Y, claro, constituyendo una nueva puerta de entrada al complejo del Alemán, un nuevo vínculo entre lo formal y lo informal. Y aquí abajo están las imágenes de las unidades en dúplex, que fueron 2 dúplex, aquello que está construido allá atrás, las 350, edificaciones en 2 dúplex, de los cuales construimos primero un prototipo para mostrar a la gente lo que iba a recibir al final de la construcción, de la urbanización, y para que hicieran sus comentarios, adaptación, y nosotros poder hacer las adaptaciones necesarias. Siempre en la imagen
al lado de la superior a la derecha, se ve esta reintroducción del verde. En las favelas en general no hay casi vegetación, porque todo el espacio fue construido, edificado, no hay más árboles. Entonces, todo pretexto para reintroducir verde en las favelas es fundamental a través de los proyectos. Es uno de los caminos para reverdificar la ciudad. Esta otra, también otra favela grande, 50.000 habitantes, también se trató de urbanismo social, de desarrollo económico local, pero acá se implantó un centro cívico, además, que se ve la segunda imagen de arriba para abajo mirando a la derecha, donde se recuperaron galpones que eran de los militares, se construyeron las nuevas unidades habitacionales, aquí fueron 1.700, y porque en estos dos lugares había tanta habitación a construir, 2.000 en Alemán, 1.700 aquí, se pudo usar un sistema prefabricado de columnas, vigas y losas, que después se rellenaron con ladrillos para generar trabajo para dar empleo a la gente. En esta se hizo esa rambla, que yo muestro la perspectiva arriba, y después construida por afuera, que era pensada como una sala de estar urbana, arriba el tren y abajo la gente, invirtiendo lo que había antes, el tren que estaba abajo y que dividía la favela al medio, el tren fue para arriba, el esfuerzo físico lo hace la máquina y la gente se comunica por abajo caminando. Claro, no era solamente un lugar de circulación, era un lugar ambientado como sala de estar, con espacios para permanecer, comercio a los lados, transporte público. Esta era una favela plana, diferente de Alemán, entonces se pudo usar un sistema de movilidad de ciclotaxi, por ejemplo, entonces varios otros experimentos diferentes que en las favelas en Los Morros. Vamos a la próxima. Esto es en Domingo Sabio, en una gran favela también en República Dominicana, está en construcción. La imagen de abajo es, bueno, ya tiene unos meses, ya debe estar bien más avanzado. La construcción de todo ese borde costero para resolver el problema de las inundaciones, porque ahí hay los huracanes que inundaban todo lo que había. En el site mío están todas las fotos de antes y de después. Aquí yo hago apenas una ilustración, una síntesis. También, ¿de qué se trató? Urbanismo, arquitectura. Arquitectura, cuando digo, es la arquitectura de lo público, los equipamientos públicos, la guardería, la escuela, el centro deportivo, el centro cultural, el centro médico, bueno, todos esos equipamientos públicos. Aquí la cuestión del entorno, del medio ambiente era fundamental por la cuestión de las inundaciones y porque toda la favela estaba como que bloqueada al río. Habían construido en palafita dentro del río y no solo se les venían abajo las casas con los huracanes, sino que además el resto de la comunidad, el resto de la favela no tenía acceso al río. Aquí entonces la propuesta fue un parque lineal, siguiendo la curva del terreno, lleno de espacios y equipamientos públicos para no solo la favela que está al lado, sino también el resto de la ciudad. Eso está al lado del centro histórico, en Santo Domingo, un bellísimo centro histórico, tal vez para mí el más lindo y el más grande de América Latina, bien conservado, restaurado y vivo, activo, y eso está al lado. Entonces acá buscábamos a través de esta imagen que está a la derecha arriba, un centro de pescadores. Hay 50 barcos que se estacionan todo el tiempo ahí, de pescadores que desde el río este que desemboca al mar van a pescar y venden ahí sus pescados. Pero claro, los vendían de forma improvisada, sin la higiene adecuada, y además uno, por ejemplo, no podía ir a comer un pescado frito al lado del barco que lo traía el pescador. Aquí, entonces, eso también
no solo por generación de trabajo y renta, sino para permitir a los visitantes del centro histórico, que son muchos, venir hasta el interior de esta comunidad y gastar su dinerito ayudando a generar renta y trabajo para los locales. Bueno, también aquí, ya creo que comenté básicamente. Vamos al próximo. Y esta, sí, esto es un estudio que hice para Guadalajara en este año. Yo fui para un evento que me invitaron justo antes de la pandemia, del cerramiento, y ahí andando por la ciudad vi un edificio abandonado, pregunté qué era, me dijeron era un supermercado abandonado y demás, y me dijeron, la municipalidad piensa hacer una plaza, comprarlo y hacer una plaza. Yo dije, sí, una plaza no está mal, siempre bienvenida, pero una plaza es poco para mí. Una plaza, precisamos más que plazas hoy en nuestras ciudades, como espacios de convivencia, plazas productivas, o sea, que además de espacio público, yo tenga una serie de otras actividades alrededor, como por ejemplo, productiva, claro, gente trabajando, produciendo, juntando alta tecnología con baja tecnología, tecnología tradicional, trabajadores manuales, y un programa que me interesó mucho, que yo lo adopté entonces aquí para Brasil también, que se llama Espacios de Paz. Es un programa de la ciudad de Guadalajara, bien interesante. Precisamos muchos espacios de paz en nuestras ciudades, cada uno lo puede pensar a su manera, claro, de acuerdo a sus circunstancias, cada país. También estuve antes de la pandemia en Costa Rica para un evento justamente sobre también seguridad ciudadana y urbanismo. Y ese espacio de paz, además de ser un nombre bonito, me sugiere muchas cosas, hace disparar mi imaginación en cuanto a qué puede ser que, además de tener una policía de proximidad y toda esa cosa, qué puede ser un espacio de paz en nuestras ciudades, a veces demasiado, digamos así, abatidas por los problemas de violencia de todo tipo, de género y general. Entonces, yo esto lo asocio siempre, y es lo que estoy trabajando ahora, espacios de paz con Casa de la Mujer. Casa de la Mujer, eso ya lo hicimos en el complejo del Alemán, reciclando una antigua construcción de los militares también, y es un programa fundamental en todo el mundo, en toda América Latina y en todos lados. Cada gobierno, cada poder público tendrá su programa específico para la Casa de la Mujer, pero es súper importante tener ese espacio en el mismo lugar productivo, de convivialidad, de espacio público y actividades productivas y culturales, y educativas, claro, y recreativas. Todo eso va junto. Voy a pasar ahora a la última imagen, que es lo habitacional y la pospandemia. La imagen de la izquierda muestra una readecuación que hicimos ahora, durante la pandemia, acá en Río, para repensar los espacios habitacionales que habíamos hecho hace 20 años a través del programa Favela Barrio, unidades de 42 metros cuadrados, que es el límite que permite el poder público aquí, la municipalidad, para cuando se cambia la casa, se le da una casa a la persona que o la perdió o no la tenía, o se la demuele para crear equipamiento o el sistema viario o lo que sea. Entonces, esta unidad de 42 metros que tiene 2 cuartos, sala, cocina, lavandería,
para mí, lo que surgió a partir de la pandemia, claramente, es que teníamos que garantizar más privacidad para cada uno de los integrantes del núcleo familiar, condiciones de incluir el trabajo, o sea, además de vivir, poder trabajar, y el trabajo en lo informal no es solo en el computador, también aquí está la mesa ahí para el computador, pero también trabajo, por ejemplo, cocinar para afuera. Surgió una demanda, tanto para la clase media cuanto para los sectores populares, de cocinar para afuera. Se crearon demandas. Entonces, una familia podía aumentar su renta familiar si tenía una bancada en la cocina que le permitiese cocinar en más cantidad que la necesaria para el núcleo familiar. Además, que tuviera ventilación cruzada en todos los ambientes para minimizar los gastos del consumo energético, evidentemente. La habitación con las dos camas pudiera tener la capacidad de servir para un hombre, una mujer, niño o adulto, con diferentes demandas de privacidad, de poder hacer sus tareas en la habitación, en cuanto el padre o la madre estaba trabajando en la sala, en el computador, o la madre estaba cocinando, el padre estaba trabajando, en fin. No es el computador, es una posibilidad muy real, muy concreta. En todas las favelas la mayoría de la gente tiene computador y trabaja en eso, a través de eso también, no solo, claro, pero también. Y tener eso que yo puse allá al final del lavadero, un espacio para plantar. Claro, plantar para el consumo familiar, no va, la plantación que se puede hacer ahí no es para cocinar para afuera, pero sí para el consumo familiar, porque no es una jardinerita nada más, sino que son varios niveles sobrepuestos de contenedores para tierra y plantación. Con una escalera, obviamente se accesan los más altos y con la mano los que están más abajo. Además de crear un ambiente visualmente bien interesante. Introducir el verde dentro de la unidad mínima de 42 metros. Abajo, en esa planta, abajo está la circulación común, por la cual se accede a cada unidad. Son unidades de 3 pisos, con escalera común. La escalera es otro elemento fundamental que surgió a partir de la pandemia, como un elemento, un ambiente importantísimo digamos así, de la organización de la vivienda comunitaria, de la vivienda colectiva, aquí en el caso agrupadas en unidades de varios niveles, accesibles por escalera. Y en la otra planta que está abajo a la derecha, vemos la posición de la escalera que tiene un cerramiento metálico transparente. O sea, ese es un elemento importantísimo de seguridad, porque la gente que circula por esa escalera es vista desde afuera y ella ve para afuera quien circula, y entonces eso de día con la luz del sol y de noche iluminado con la luz de la escalera es un ambiente seguro para circular dentro del edificio. Ese es otro elemento importante, junto con las terrazas, los balcones y todo lo demás que la pandemia vino a colocarnos ahora con más evidencia todavía como de necesario para ser contemplado en nuestros proyectos, sobre todo en los de contenido social. No solo en ellos, claro, pero ahí, por la necesidad siempre del espacio mínimo, hay que responder con lo máximo a lo mínimo. Siempre ese es el desafío de lo habitacional popular. Yo aquí no tengo las otras imágenes de la construcción. Aquí, como era un edificio, eran pocas unidades, esto era en Fernán Cardín,
las imágenes están en el site. Aquí eran edificios bajos, no, el sistema constructivo fue tradicional, estructura de hormigón y cerramiento de ladrillo, que empleó mucha gente, mucha mano de obra del lugar. Las empresas tenían obligación de contratar como mínimo 40% de la mano de obra en la propia comunidad y después podían llevar el resto de gente de afuera. Yo paro aquí y dejo abierto ahora para que pueda haber preguntas, cuestionamientos, complementos, etc. Y además me fumo un cigarrillo, claro. ¿Cuál es el café? ¿Okay? Amigos de la provincia. Hay mucho para hacer, ¿no? Problemas no faltan. Diría que sobran, inclusive. Tal vez nuestra función como, digamos, responsables de alguna forma, corresponsables como mínimo, por el espacio público, el ambiente público, la calidad o no de la ciudad y de lo medioambiental. Tendríamos siempre que estar muy atentos a cómo podemos, digamos, hacerle llegar al poder público, que no siempre está tan atento como nosotros a todas estas cuestiones específicas, esa visión de que el problema es amplio y se trata siempre de pensar macro, de pensar global, para de ahí derivar lo local, lo particular, lo micro. Pero si no pensamos lo macro y lo global, difícilmente vamos a llegar a lo micro así de manera articulada. Porque para mí se trata de eso, de articulaciones. Por eso en lo urbano social, para mí, no hay nada que integrar, hay que articular. ¿Qué es lo que hay que articular? Bueno, ustedes no sé, se acuerdan, alguien lo puede haber leído, yo lo he puesto en la página varias veces, esa definición de Michel de Certeau, que es para mí buenísima, que la descubrí después que yo ya estaba usando ese concepto de articulación. Él dice, la ciudad y el concepto nunca coinciden, pero ellos van en la dirección de su progresiva simbiosis. Pensar, proyectar la ciudad implica pensar al mismo tiempo la pluralidad misma de lo real y darle efectividad a ese pensamiento de lo plural. Él dice, es saber y poder articular. Cuando yo leí eso y lo resignifiqué a partir de lo que yo ya venía haciendo, es como que le da más consistencia, deja muy claro, teóricamente, conceptualmente, esta tarea articuladora, esta tarea nuestra como de tejedores, tejer tejido social y urbano. Tiene que ver con hacer urdimbre, con enlazar, con conectar. Claro, en nuestras sociedades divididas, sociedades y ciudades divididas, conectar diferencias. No las vamos a resolver, pero sí las podemos articular, las podemos conectar. Hay preguntas aquí. Entonces dice, infraestructura verde, no estructura verde, infraestructura verde. Infraestructura verde
Hay un escritor, murió, había un escritor aquí en Brasil, escritor y humorista, yo lo voy a tomar ahora por el lado humorístico, Milor Fernández se llamaba, muy bueno, genial, que decía, libre pensar es solo pensar. Es muy interesante eso. Libre pensar es solo pensar. Entonces, a veces pensamos poco, esa es la cuestión. Estallar el pensamiento, hacer estallar el pensamiento, es siempre un desafío. Estamos siempre ahí, siempre en ese limiar, en ese umbral. ¿Cómo estallar el pensamiento? ¿Cómo ir más allá del sentido común? ¿Cómo cómo abrir fronteras? En el sentido de lo que decía Serrat, no hay camino, se hace camino. Entonces, a mí me parece que cuando yo leo un concepto como infraestructura verde, me hace pensar bastante en que lo verde no es solo el arbolito que está en la calle o aquí en la ventana de mi estudio o las florcitas que yo siempre tengo aquí en mi escribanía, no me acuerdo el nombre. Eran dos. Y entonces vuelvo a infraestructura verde. Hubo un ruido ahí. Entonces, infraestructura verde tiene que ver con pensar lo vegetal a una escala urbana. O sea, además de la placita, de la esquina y de aquí al lado, de qué forma aquello que Lucio Costa decía, pensar la relación, reequilibrar, decía él, reequilibrar la relación masa verde, masa construida. En ese sentido es que hoy en nuestras ciudades tenemos que pensar lo vegetal como infraestructura, como algo sustancial de la ciudad. Tan importante cuanto a las canalizaciones, las energías, los flujos de transporte, etc. Lo vegetal en el mismo nivel, en ese sentido. Hay otras preguntas. Sí. ¿Cómo se articula el proceso productivo y social con el marco económico, lo macro y lo micro? Bueno, Jorge, sí. te interrumpo un segundo. Las preguntas vamos a hacer que las realicen por WhatsApp, así te las formulamos nosotros si no tenemos estas Bueno, perfecto, dificultades. mejor. Responde Mejor. esta que la próxima viene por WhatsApp. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se articula el proceso productivo y social con el marco económico, lo macro y lo micro? Hablábamos al inicio de las 4 escalas de lo urbano, del urbanismo. La pequeña, hasta 500 familias, cuando hablamos de lo informal. La media, de 500 a 3.500 familias. La grande, más que 3.500 familias. Y la territorial, cuando ya hablamos de miles de habitantes. Alemán, 80.000, Rosiña, 100.000, etc. Bueno, hay muchas mayores. Petare, en Caracas, tiene como 800.000 habitantes. Son mantos construidos por encima de los morros, continuos, totalmente continuos, que solo yo cuando fui los pudimos recorrer, solamente visitar en avión. No se podía ir por abajo. Hubiéramos demandado un tiempo que no teníamos para conocerlo, para visualizarlo. Sí, claro, por abajo fuimos a hablar con la gente, pero para tener la idea macro de esas 800.000 habitantes que ocuparon enorme área de la ciudad, y todavía están ahí, sin solución, claro, o con soluciones parciales, bien parciales. Ahí entonces es otro, el mecanismo, la escala es otro. ¿Cómo se articula lo macro con lo micro? Bien,
dependiendo de las circunstancias en que nos toca actuar. En lo micro, las posibilidades son micro, así, claramente. En lo micro, lo que podemos articular entre urbanismo y economía es poco, porque lo micro no tiene escala. Esa es una cuestión. A partir de lo medio y lo grande y lo territorial, ya pasamos a otro dominio, a inclusive a otra metodología de trabajo, donde sí podemos pensar el urbanismo, las intervenciones de espacio público, de equipamiento público, articulada a formas productivas que ya están en el lugar, que hay que reinterpretar, incluir y potencializar. Nuestro trabajo tiene que ver con potencializar lo que ya está en el lugar. No vamos a inventar la rueda ya está inventada. Entonces, sí podemos reconceptualizar, resignificar, reestructurar lo que ya está en el lugar. Y lo que está en el lugar muchas veces ya es muy potente. Por ejemplo, en Rosiña hay 6.000 trabajadores de la ciudad formal que van a trabajar a la favela, y al revés. Sí, la gente de la favela va a prestar servicio a la ciudad formal, pero de la ciudad formal vienen profesionales de todos los tipos, desde el padre de la iglesia, al dentista, al médico, al psicoanalista, a todo el mundo, abogados, etc. Entonces, cuando tenemos escala, la escala es un elemento fundamental del urbanismo. Dependiendo de en qué escala estamos trabajando, en qué escala estamos actuando, es que vamos a tener, digamos, posibilidades de conectar más lo físico con lo económico que si trabajamos en lo chiquito. Hay que trabajar en todas las escalas, pero cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en la gran escala, en la escala grande, o a partir de la escala media para la grande, ahí ya implica un diálogo diferente con el poder público. Implica que, además de los técnicos de urbanismo, de infraestructura, de seguridad, etcétera, que participan de las reuniones, también tienen que participar los responsables por la política económica del gobierno, sea municipal, provincial o a veces representantes federales, donde ahí el urbanismo va a tener mucho que decir y, digamos así, aportar a la formulación de políticas más amplias. Siempre lo necesario es abrir el abanico, siempre incluir más, ser lo más inclusivista posible en la formulación de la política pública. No hablamos acá de la interpretación de las demandas. O sea, ¿quién es el que canaliza? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Desde qué lugar se canalizan las demandas? ¿Cómo llegan al proyectista, entre comillas, esas demandas? ¿Cómo se vincula él con el lugar? ¿Cómo construye la confiabilidad de él y también ayuda a construir la confiabilidad de la política pública mismo? Entonces, hay ahí un complejo de cuestiones que con el tiempo, con la experiencia, vamos aprendiendo a, no digo que la vamos a saber nunca, pero vamos aprendiendo a cómo errar menos, digamos. Ese es el aprendizaje, cómo erramos menos, cómo vamos eliminando variables que no corresponden. Y el diseño, sí, para mí, tiene siempre un poder, tiene un gran poder. Y el primer poder es ayudar a cambiar los imaginarios negativos. Esa es una cuestión fundamental. Los imaginarios negativos de los
vamos a decirlo claramente, de los pobres en relación al resto de la sociedad y de la sociedad en relación a los pobres. O sea, el diseño, al, digamos, ayudar a crear sentido de bienestar en la gente que vive en un lugar, de sentirse atendido por el poder público, de tener derecho a muchas cosas, incluida la belleza. Entonces el diseño ayuda mucho a ese cambio de imaginario. Yo me acuerdo muy bien que en la primer favela que hicimos, justamente Fernán Cardín, que yo mencioné aquí, la municipalidad, después que se había terminado la urbanización, junto con los medios de comunicación, lo digo con un pie siempre atrás, comunicación entre comillas, fletó un ómnibus para llevar periodistas, opinadores, etcétera, a visitar el lugar que había sido urbanizado. El ómnibus llegó al lugar y justamente este tipo que yo mencioné, Milor Fernández, que estaba entre ellos en el ómnibus, cuando bajó al lugar dijo, ¿dónde era la favela? O sea, tamaño cambio había habido en las imágenes que ellos habían recibido anteriores a la urbanización y lo que vieron en el lugar, que ya había pasado un tiempo y la gente también había comenzado a mejorar su propia casa, como sucedió en el Río Ciudad, en la ciudad formal que yo mostré, donde a la inversión del poder público el privado siempre responde positivamente. Y eso tanto en lo formal cuanto en lo informal. Entonces, la inversión pública en lo informal también genera un bienestar que no se mide solo cuantitativamente. Hay cualidad también, esa bien más difícil de medir, digamos así. Pero estoy hablando mucho, quiero que hable alguien ahí. Gracias, Jorge. Tengo una pregunta acá que nos han enviado. Dice, ¿cómo está el programa Favela Bairro y el Río Ciudad en la prefectura actual? Claro, no está, obviamente. ¿Cómo va a estar con secuaces de Bolsonaro? No podría estar. A Bolsonaro no le interesan los pobres. Para él, si se mueren todos de COVID, mejor. Entonces, la cuestión es, no hay programa ahora, no hay programa de ningún tipo, ni en la esfera federal, ni en la provincial, ni en la municipal. O sea, el gobierno no hace absolutamente nada en relación con la favela. Deja, como se dice aquí, deja rolar. Bien. Vos cuando empezaste en tu exposición, expresaste que seguramente cuando hay tomas es porque algo evidentemente ha fallado, ¿no? Sí. ¿Qué crees vos que deberían ser las actitudes o las medidas que debieran tomarse para precisamente poder evitar estas cosas y, como vos decís, articular para no llegar a esa instancia? Claro, yo imprimí eso que está ahí en la página que les mencioné, en Reflexiones Post-Pandemia, encerrados afuera. Aquí yo enuncio los puntos que para mí son necesarios de considerar cuando se va a tratar este tema. Pero siendo corto y sin leerlo, ustedes lo leen después, ¿por qué siempre el poder público llega tarde? No es solo el poder público que llega tarde, la sociedad llega tarde, porque el poder público es la representación de una sociedad. Entonces no es el tipo que está de turno en el gobierno. La sociedad tampoco, utilizando otra palabrita brasilera, no se meció, no se movió, no se sacudió lo suficiente como para, prever, evitar
que alguna gente no tuviera ni lo mínimo donde habitar. Y entonces tuviera que ir a ocupar tierras de cualquier manera, acampando con sus hijos y con todo lo que eso significa. Entonces, es evidente que primero una falla social, evidente. Sociedades desiguales no son capaces de resolver los problemas mínimamente de equidad, mínimamente. Y después, sí, está bien, vienen las instancias que tienen más, digamos así, posibilidades de resolver, que son los que manejan el dinero público, evidentemente. Público y también los privados, que tampoco, no es que no tengan nada que ver con la cosa, tienen bastante que ver. Entonces yo diría que en relación con las tomas, primero, hacer un análisis, análisis, esa palabra no me gusta, está lleno de análisis, lo que sobran son análisis, encuestas, no sé qué, estamos hartos de encuestas y de análisis. Lo que hace falta es actitudes, o sea, medidas concretas, eso falta. Ya tienen análisis a los millones, hay toneladas de documentos de análisis. Entonces, falta decisión, falta una decisión coherente, consecuente, claro. Siempre está la limitación de las posibilidades del momento, solo se puede hacer de manera limitada, sí, todo eso está bien, todo eso lo sabemos, pero se puede hacer, eso es lo que yo digo. No es que no se pueda hacer nada, no es que hay que dejar que la gente tenga que ir a ocupar un lugar porque nadie previó alguna otra forma de que tengan acceso a una habitación mínima, decente. Jorge, bien, tengo otra acá. ¿Cuál fue tu contacto y qué fue realizado por tu equipo en Villa Evita, en Mar del Plata, y si tuviste alguna otra intervención en Argentina? Bueno, en Villa Evita, comienzo por ahí. Villa Evita la visitamos, llegamos a hacer unos croquis, pero no pasó de eso. No diría siquiera que llegué a hacer una lectura de la estructura del lugar, que para mí es siempre lo fundamental. Antes de cualquier proyecto hay que conocer bien el lugar donde se va a actuar, que solo se puede decir que se lo conoce bien cuando se es capaz de realizar de dibujar ese esquema de lectura de la estructura del lugar. ¿Por qué? Porque ese esquema levanta, identifica todo lo existente junto con los potenciales. Y claro, las falencias. Entonces, una vez que uno, es como la radiografía del médico. ¿Qué va a decir el médico antes de tener la radiografía? No va a decir nada, va a dar alguna opinión generalista, nada más. Nosotros también. O sea, sin tener el conocimiento del lugar muy concreto, muy específico, esa caminada, esa conversación con la gente, ese levantamiento de todo lo que el poder público y no público ya hizo sobre el lugar, lo que la gente ya pensó para ella misma, que eso es fundamental, partir de todo lo que ya fue pensado, de todo lo que ya fue dibujado, de todo lo que fue escrito por los mismos habitantes sobre su propio lugar, la historia acumulada, registrada en los diarios, en todos los documentos, en las oficinas públicas, en los archivos públicos, etc. Después de hacer ese trabajo, y uno puede decir, bueno, puedo decir que entendí cómo este lugar funciona, cuál es su lógica, por qué está así, cómo se gestó, o sea, puedo hacer un histórico y llegar al momento actual. Con ese diagnóstico, con esa lectura del lugar, yo puedo entonces pensar varias hipótesis posibles de resignificación de los lugares. Eso Villa Evita. O sea, ahí no llegué a hacer ni eso. Otro lugar sí, trabajé más. Trabajé, por ejemplo, en Villa 31. Bien antes de todos estos proyectos que después fueron construidos. Cuando yo estaba trabajando aquí en el Favela Barrio, ya unos 4 años más o menos, ya estábamos con
con muchas obras hechas. Yo viajaba bastante a Argentina, siempre viajo. Me gusta ir a la Argentina y me gusta en particular agarrar el ómnibus a la tarde en la estación de ómnibus de Retiro y ir para Rosario. Siempre voy para allá porque está mi familia. Entonces me gusta ver el atardecer en la parte alta del ómnibus, me voy siempre arriba, para ver los campos dorados con el sol del atardecer de La Pampa. Eso, para mí, tiene que ver mucho con, digamos, quién soy. O sea, es bien borgiano. Ese infinito verde, que es bien diferente de aquí de Río, donde yo estoy siempre muy balizado por las montañas, el Pan de Azúcar, el Cristo, los Dos Hermanos, etc. Entonces, acá yo tengo las referencias verticales. Argentina para mí es lo horizontal, esa dimensión infinita de lo horizontal. Y cuando yo iba, el ómnibus salía siempre atravesaba la Villa 31 para salir de la estación de ómnibus, y yo miraba y pensaba, ¿cómo es posible que acá no se esté haciendo nada en cuanto en otros lugares, en Río y en otros, ya estábamos haciendo bastante cosas? Siempre me sorprendió eso. Yo un día decidí, bueno, voy a bajar y voy a ir. Fui ahí, fui a conocer el lugar, conocí los líderes comunitarios, el chileno, el paraguayo, el argentino, o sea, todos los que vivían ahí. Y comencé a hacer unas reuniones, comencé a hacer unos dibujos, a leer el lugar, la estructura del lugar. Para mí ese era un lugar muy emblemático, continúa siendo de Buenos Aires, no bien tratado. O sea, era un lugar de cruzamiento cultural sobre todo. Ahí había gente del norte argentino, boliviano, chileno, paraguayo, de todo. Entonces era ya un condimento cultural riquísimo el que había en el lugar, que para mí se podía expresar claramente en la explanada que había frente a los galpones abandonados del ferrocarril, que daban para la Villa 31, en particular 31 bis, donde yo siempre me imaginé ahí un gran espacio de convivencia y producción, donde los que usan la estación de ómnibus y la estación de tren pudieran pasar los momentos que tenían de espera entre sus viajes, antes de sus viajes, conviviendo con esas diferentes manifestaciones culturales. Y yo me imaginaba, un día presentan su tradición los paraguayos, después los chilenos, después los bolivianos, los argentinos, etc. Todos. Y Argentina con toda su diversidad. Entonces me pareció que siempre ese podía ser un lugar de intercambio de lo formal con lo informal, muy rico, muy productivo, muy integrado, articulador, a escala urbana, porque la Villa 31 tiene esa particularidad interesante de tener un vínculo con la escala urbana. Y podía ser un caso ejemplar para después poder aplicarlo en otros casos. Bueno, yo seguí ahí mi diálogo, hice varios dibujos, están inclusive algunos en mi página, lo que fue trabajado en ese momento. Después yo no pude mantener la relación, ahí entró otra gente, y la cosa para mí no fue para el lado que tenía que ir. Para mí lo que se hicieron fueron intervenciones más tecnocráticas, digamos así. Los edificios que se construyeron para mí no están muy de acuerdo con la cultura popular, en fin, varias cuestiones, pero eso es lo mínimo. Lo importante es que se perdió una oportunidad, que no, o por lo menos no se la potencializó en la dimensión que podía venir a tener. Y eso es otro caso, no me acuerdo, sí, en Rosario también hice algunas aproximaciones, algunos estudios, ya eso desde la época que yo vivía allá. Me acuerdo muy bien que en las villas de Rosario, ¿cómo trabajábamos? Como militantes, claro. Entonces llegábamos con los micrófonos,
aquí vienen los equipos políticos técnicos, y elegíamos un árbol muy a la griega, muy, digamos, pensándolo ahora a los filósofos griegos, nos reuníamos abajo del árbol con unos caballetes, con lápices, con pilón, y íbamos anotando, dibujando, croquisando lo que se hablaba con la gente. Era un momento bien entusiasta, un poco inocente, porque era como la actitud de los surrealistas, o sea, como que podía pasar de la demanda en acto directamente a la respuesta, y eso no existe. No hay posibilidad de pasar de la demanda a la respuesta sin la mediación del tiempo necesario para la reflexión, para la maduración de las ideas. Esas ideas no se construyen en el momento. Toda idea, cualquier idea, demanda un tiempo de maduración, variable, como diría Lacan, un tiempo lógico. O sea, la lógica depende de cada circunstancia. No hay una medida, no hay un cronómetro, un reloj que va a decir cuánto tiempo. Y entonces, bueno, trabajábamos así, hicimos cosas en la medida de las posibilidades de aquel momento, y fue un buen aprendizaje a escuchar, sobre todo a escuchar la demanda. Después vino a enriquecer esa cuestión de la escucha por otros caminos, psicoanálisis, claro. Entonces, hasta aprender que, digamos, la demanda, una parte es evidente, pero hay la parte no evidente que hay que ayudar a excavar, a hacer emerger. O sea, esa cuestión de que el arquitecto tiene que ayudar a visualizar y sobre todo formalizar lo que se tenía derecho a desear y no se sabía antes del diálogo. O sea, eso solo puede surgir del diálogo. Es el diálogo que construye. Eso es un aprendizado político, claro. Si no hubiera tenido la militancia política, tampoco hubiera llegado a ese pensamiento, que después se articula con la filosofía, con el psicoanálisis, con la sociología, bueno, con varias guías. Pero es por ahí. Yo digo que hoy, por ejemplo, yo ando bastante por América Latina, desde México para abajo, la mayoría de los países. Y en cada lugar la escucha tiene particularidades diferentes, por los giros del lenguaje, por las formas de organización comunitaria, por las formas de lo comunitario en cada país, que son diferentes. Aquí en Brasil, por ejemplo. Bueno, volviendo a Villa 31, me acuerdo que cuando yo iba de acá para allá a las reuniones con la gente de la Villa 31, siempre me llamaba la atención de que en Argentina había demasiado cacique y poco indio. O sea, todos eran representantes de alguna cosa. Y, digamos, faltaba un poco de masa en el buen sentido, de pueblo, de población. O sea, todos eran representantes. Aquí yo estaba acostumbrado a otra cosa. O sea, los representantes eran menores, menos cantidad, entonces el diálogo fluye más fácil, y eran representantes de verdad. Cuando yo caminaba con ellos por el interior de la favela, la gente venía a hablar con ellos, intercambiaba, o sea, yo veía que el tipo realmente tenía una representatividad fuerte en el lugar. O sea, era un interlocutor confiable, eso estoy diciendo. Porque muchas veces si el interlocutor no es confiable, bueno, lo que se diga también hay que relativizarlo bastante. Dejo por aquí. Bueno, mira, acá tengo dos preguntas de distinto origen, pero las dos precisamente se refieren a los Favela Bairro. Por lo tanto, te las voy a juntar porque me parece que tienen que ver con lo mismo. Y dice,
Primero, si los Favela Barrios fueron más un programa de accesibilidad urbana, equipamiento comunitario y salud que de vivienda en sí mismo, y si los equipos de arquitectos que trabajaron en ellas fueron producto de un sistema de concurso o de otra forma de contratación. ¿Está claro? Sí. Bien. Paremos en esa primero. ¿Esa Bien. es toda o es la primera? No, son las dos juntas. Bueno, La primera tiene que ver justamente con si el programa de accesibilidad urbana, equipamiento comunitario y salud, y la otra de qué manera se contrataron los equipos de arquitectos, si a través de un concurso o de otra forma de contratación. Sí. Vamos a la primera parte. Cuando primero el programa comenzó, sí, se largó con un concurso para 15 comunidades. En Río hay 1000 favelas. No, 15 no es nada. Pero fue el puntapié inicial. Un concurso, se eligieron equipos técnicos y cada uno ganó una favela, un área. Después, el programa siguió. El concurso no es una metodología viable siempre, cuesta caro, es difícil, es lento, etc. Entonces después, basado en la experiencia, hubo contrataciones directas. Vos respondiste bien en una, podés seguir siendo candidato a otra. El programa en sí, cuando todos comenzamos a trabajar, nadie sabía nada de favela. Ningún arquitecto de la clase media acá en Río iba a la favela, a no ser para comprar macoña en algún momento, pero no iba a la favela por ninguna otra razón. O para el baile funk, sí, eso sí. Pero, digamos, vivencia, práctica, pensamiento, experiencia de la favela no tenía nadie, ni yo ni nadie. Sí, yo tenía la de Argentina, pero digamos, de Río no, porque no había por qué ir a la favela. O sea, no había posibilidad de hacer ninguna propuesta, nada. El poder público era indiferente a eso. Es más, no quería. Entonces, solo cuando un gobierno de centro derecha, bueno, no importa si era centro derecha o no derecha, un gobierno de centro, que ni siquiera era progresista, vio el filón político que podía representar, después de haber hecho el mismo gobierno la actuación en la ciudad formal, el Río Ciudadji, inmediatamente, 2 años después, 3 años después, lanzó el programa Favela Barrio, ya buscando extender, digamos, bueno, también lo hizo porque la violencia era tanta que la guerra en Los Morros se le caía en la cabeza a la clase media, y no es una figura retórica, era literal. Una vez estábamos en la casa de un amigo en Ipanema, ahí en una jantar a la noche, no sé qué, y de repente un ruido en el prisma del edificio, algo que había caído abajo. El algo era un tipo que había sido baleado arriba del morro en la guerra entre los traficantes y se le caía en el edificio de la clase media. Entonces, había llegado, digamos, a la situación social, a un punto de insoportabilidad de esta indiferencia de lo formal en relación a lo informal. Ahí, este político astuto vio que había que hacer algo y dar un signo a la sociedad de que, bueno, había cambiado la escucha, digamos así, del problema. Y ahí lanzó el programa, tuvo suceso. Digamos, el suceso fue relativo. A la clase media nunca le importó mucho la favela. O sea, nadie de la clase media fue nunca a una favela urbanizada, por ejemplo. Nadie va a ir a visitar una favela, urbanizada o no urbanizada, salvo cuando van a buscar empleada doméstica. Ahí sí, tal vez algún día van a buscar empleada doméstica, pero fuera de eso no van. Entonces, para el 70% de la sociedad, las favelas son el 30% en Río, o sea, 1,5 millones de gente vive
vive en la favela, en las 1000 favelas, para la sociedad formal, para los barrios que se conocen, que la gente visita, que el turista visita. El programa fue más o menos indiferente. Sí, sabían que estaba, de vez en cuando salía alguna noticia, alguna cosa así, pero nada muy entusiasmador, digamos, que movilizara a nadie. Ya con el río Sirachi, sí, la gente toda estaba muy feliz, la clase media, de que sus barrios habían sido valorizados, etc. Y ahí se manifestaban. Eso continuó igual siempre. Sí, hubo en ese sitio algo que había caído abajo. El algo era un tipo que había sido baleado arriba del morro en la guerra entre los traficantes y se le caía en la cara. Entonces, Bueno, había llegado, digamos, a la situación social. otro tema, otra pregunta que tengo acá es, ¿la relación arquitecto-habitante es a través de funcionarios del Estado o se puede pensar en una relación con profesional libre financiado desde el Estado en un formato de consultorio? ¿Se entiende? ¿Te la leo de vuelta? Sí, le da de vuelta. Sí, bueno, yo te traduzco lo que entiendo. Se pregunta si esta relación arquitecto-habitante se piensa solo desde un arquitecto, digamos, del Estado, entiendo que no, pero bueno, la pregunta dice eso, o desde un profesional libre que financiado por el Estado trabaja a través de una especie de consultorio, con un formato de consultorio. La palabra consultorio, vamos a comenzar por ahí, me causa una cierta gracia. No veo un consultorio de arquitectos en la favela. El consultorio tiene otra connotación, difícilmente asociable al trabajo del arquitecto en la favela. Consultorio es algo cerrado, en ese sentido lo digo. Consultorio tiene una puerta y lo que pasa dentro del consultorio es bastante privado. Nuestro trabajo de arquitecto es abierto, es lo contrario, es siempre en el espacio público. Cuando caminamos con la gente, vamos con los planos, dibujamos en el bar de la esquina, en cualquier lugar. En la sede de la Junta de Vecinos, claro, también, la mayoría de las reuniones. En los clubes del lugar también hacemos las exposiciones de las diferentes etapas del proyecto. El estudio preliminar, el anteproyecto, el proyecto final. Inclusive durante el Favela Barrio, una cosa que para mí fue buena, que funcionó bien, fue que a nosotros el poder público nos pagaba una vez que la asamblea pública de la comunidad aprobara el proyecto. Eso a mí me parecía bastante democrático y bastante justo. ¿Y por qué siempre el proyecto era aprobado? Porque vos trabajaste el proyecto desde cero hasta la finalización. Desde que pusiste el pie la primera vez en el lugar, sin conocer a nadie, y marcaste la primera reunión con la Junta de Vecinos, hasta la materialización del proyecto, pasa un tiempo donde se construye una relación y una confiabilidad mutua entre equipo de proyecto y comunidad y equipo de proyecto. Por eso la gente de la favela siempre viene a mi estudio, yo siempre los invito, para que vean cómo trabaja después un arquitecto después que salió del lugar y levantó toda la información. Eso a mí me parece muy didáctico, además de ser justo, que sea así, abrir el juego, digamos así. Cómo se trabaja, por qué se trabaja de esa manera, qué herramientas tenemos para construir los proyectos, de dónde sacamos las ideas, bueno, toda esa cuestión, cuál es el ambiente de trabajo en un estudio, esas cosas, lo veo por ahí. Acá tengo una pregunta, la última que tengo, es más conceptual. Dice, si utilizás
como cuando te referís a algo común, en el sentido que le dan los autores Laval y Dardot sobre las luchas del siglo XXI. Bueno, confieso que no leí a Dardot ni a Laval, o Laval, no sé cómo era el nombre. No los leí, pero he leído otros. Yo tampoco, pero dice Laval. Laval, bueno, Laval y Creo que tampoco. No, a ellos dos no los conozco, después los puedo buscar ahí en internet. Pero sí tengo mi lectura de lo común por otras vías que vienen desde los movimientos sociales europeos, claro, siempre. Desde los inicios de los pensadores socialistas. O sea, qué era lo social, cómo se entendía lo común, no lo social, lo común. El concepto de común, que también es un concepto filosófico, lo común, lo en común, el común con mayúscula. Es un concepto serio que hay que siempre ir profundizando, porque tiene que ver con esta cuestión de la civilidad, del hacer lazo, de lo que permite hacer lazo, lo que pertenece a un conjunto que es más que lo individual, y no es solo la sumatoria de lo individual, es algo, tiene más a ver en ese sentido con teoría de conjunto, digamos. Pero es otro tema. Yo creo que hoy hablamos bastante, se levantaron varias cuestiones ahí, nunca se van a resolver ni terminar, pero siempre abren un espacio, un diálogo. Entonces, le agradezco a Marcelo y a ustedes del colegio. Esperemos que la pandemia esta termine en algún momento y se pueda volver a una vida de relaciones físicas y no virtuales. Bueno, desde ya que desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y particularmente de la Secretaría de Hábitat, no tenemos más que agradecimiento hacia vos, no solo por el nivel de la exposición y la riqueza, sino por tu disposición realmente a esta interacción que entendemos es fundamental, pero no todos tienen tanta disposición. Así que desde ya, nuestro agradecimiento y esperamos contarte muchas veces más. Bueno, un gusto haber charlado con todos ustedes, por lo menos haber estado conectado. Un gusto, Jorge. La verdad que nosotros también, desde la Universidad Atlántida Argentina, estamos muy, pero muy agradecidos. Yo tengo que decirlo públicamente que al primer mail que te mandé, enseguida contestaste, tu disposición siempre es espectacular. Fue muy buena para viajar hasta Mar del Plata y también es muy buena hora para conectarnos a la primera invitación que te hacemos. Yo lo quiero destacar eso, porque la verdad que para nosotros es muy valioso. Así que te mando un abrazo grande y gracias. Para todos, un abrazo para todos. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Chao. No, gracias.